Bienvenidos al podcast Transpersonal, un podcast de psicología, conciencia y espiritualidad. El día de hoy nos acompaña y nos hace el honor de estar aquí, de estar presente, el psicólogo Armando Pérez, un gran amigo, un gran maestro, pero sobre todo un excelente ser humano. Armando, ¿cómo estás? Muchas gracias, Eric, por tus palabras. Estoy muy bien y estoy muy contento y el honor es mío porque sé que el trabajo que estás haciendo es muy trascendente y que me des la oportunidad de estar aquí, pues te lo agradezco muchísimo. No, hombre, al contrario, para mí, para el programa es un honor tenerte aquí y sobre todo que seas el primer invitado y sobre todo de este gran temazo que bueno, son los juegos iniciáticos, ¿no? Así es. Una gran pregunta y de manera también muy jocosa cuando tú la mencionas, ¿no? ¿Qué son los juegos iniciáticos y en qué están iniciados los grandes iniciados, ¿verdad? Exacto. Entonces, para la gente que no sepa, Armando Pérez aparte es un gran investigador, lleva ya muchos años desarrollando, investigando una herramienta a la cual nombra Psique, que también más adelantito, si nos permite, si podemos ahondar sobre esta herramienta maravillosa. Y la manera en que la nombras también es muy curiosa, pero también muy trascendente, como lo mencionas tú, ¿no? Es un juego de sincronicidad para la exploración y transformación de la conciencia. Así es. Entonces, primero, Armando, la gran pregunta, ¿qué son los juegos iniciáticos? Bueno, yo creo que son dos palabras claves: juegos e iniciáticos. Juego, la palabra juego es una palabra que viene del latín ludus y se refiere a la actividad lúdica simbólicamente. Y el juego ludus implica riesgo, aventura, peligro, combate. Hay combates funerarios, combates guerreros, etcétera. La palabra juego implica la palabra enfrentamiento a algo. En este caso, vamos a la palabra iniciático. Tu pregunta, ¿en qué se inician los grandes iniciados? Claro. Sí, se inician en la exploración de su conciencia y de su transformación. Okay. Otra Buda, palabra clave, ¿verdad? Cristo, también. Clave. Sí, Buda, Platón, Brahma, etcétera, los grandes iniciados, siempre Cristo, se han iniciado hasta llegar, en el caso de Cristo, a la conciencia mesiánica, ¿no? Es decir, reconocerse como un Mesías, como alguien que va a influir como lo hizo Cristo. Entonces, los grandes iniciados se inician en la exploración y la transformación de su conciencia. Yo creo que eso sería. Y es un juego. Los juegos iniciáticos, entonces, son juegos de la conciencia. Entonces estaríamos hablando que los juegos son una experiencia de iniciación hacia el autoconocimiento, entonces. Exactamente, lo dijiste perfecto. Eso es lo que es. Ok, y fíjate qué curioso porque pues nosotros jugamos y todos los que nos están escuchando o viendo, ya sea por video, jugamos en algún momento el juego de serpientes y escaleras o el ajedrez, o cualquier juego que hayamos jugado, pero muchas veces no sabemos el contexto o el trasfondo de dónde vienen estos juegos, ¿no? Exactamente, fíjate nada más, has mencionado a dos, el serpientes y escaleras, tan mexicano, ¿no? Tan nuestro, ¿verdad? Claro. Es decir, este juego de serpientes y escaleras es un juego ético, moral. ¿Te acuerdas? Si haces una acción mala, ¡paz!, te come la serpiente y te baja, ¿no? O si tienes una acción buena, subes por una escalera, ¿no? Es un juego que enseñaba a nuestros niños la ética y una forma de comportamiento, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene? Curiosamente,
este juego viene de un juego hindú. Este juego hindú se llama Chiti Shakti Vilas Lila, que quiere decir el juego de la conciencia de Dios. Sí, la filosofía hindú, como bien sabemos, tiene tres grandes pilares. Uno es la noción de Kundalini, la otra es la noción de chakra y la otra es la noción de karma. Okay. El Kundalini es, perdón, el Kundalini es esta serpiente enroscada que está en la base del primer chakra de Muladhara, en donde se eleva y va pasando por diferentes estaciones o centros de transformación, en donde a través de 72,000 nadíes irradia todo el cuerpo y lo va iluminando. Este concepto del chakra como centro de transformación simbólica. Y la noción del karma. La noción de karma es una noción de acción-reacción, ¿no? Toda conducta, todo movimiento que hacemos tiene un efecto de regreso. Y esta noción del karma tiene que ver también con la filosofía de la reencarnación, ¿no? Y en la que desde los hindúes la muerte no existe, sino que es solamente una transmutación y persiste el espíritu. Fíjate, esa es la base del juego de serpientes y escaleras, ¿no? Claro, claro. Y fíjate qué interesante todo esto que mencionas, porque realmente nos pone en contexto de todo lo que hay detrás de muchas cosas que hacemos o de muchas cosas que jugamos, ¿no? Y sobre todo, pues estás hablando del nuevo paradigma, ¿no? Del nuevo paradigma de la realidad, pero que en realidad tiene años ya existiendo, ¿no? Tiene una realidad ya bastante añeja, se pudiera decir. Definitivamente. Los juegos ancestrales en realidad en nuestra vida contemporánea son constantes. Mencionabas también el juego del ajedrez, ¿no? Este juego de ajedrez que tiene una base también milenaria, ¿no? Es un juego persa que se llama Asha. Asha, A-S-H-A, y es el juego de Zaratustra, fue inventado por Zoroastro, ¿no? Entonces, este mito del juego del Asha se convertía en sinfonía, en música, la exploración de la música y de la cosmología de la música, es decir, después de cada partida del Asha se hacía una sinfonía, ¿no? Entonces, el concepto de los juegos iniciáticos son la base de este conocimiento de la psicología transpersonal. Pero fíjate nada más, este concepto de psicología transpersonal, es decir, ¿qué quiere decir? Quiere decir la psicología que trasciende a la persona, a la máscara, al ser, ¿no? Es un concepto junguiano que tiene su base en Jung. Bueno, estamos hablando de Carlos Gustavo Jung, 1900, ¿no? A principios del siglo pasado. Claro. ¿Sí? En el que esta noción de el concepto de lo inconsciente colectivo tiene a su vez la historia del inconsciente personal de Sigmund Freud. Entonces, y Sigmund Freud tiene el fundamento en la filosofía existencialista, en la filosofía de Nietzsche, de Kierkegaard. Toda doctrina psicológica tiene un fundamento filosófico. Okay. Todo tiene un respaldo filosófico. Por ejemplo,
si hablamos del nacimiento de la psicología como ciencia, estamos hablando del empirismo de John Locke, de Hume, de Augusto Comte, de Darwin, de Newton. Es decir, este empirismo nos dice que el conocimiento se adquiere a través de los sentidos y se comprueba a través de los sentidos. ¿Ah? Claro. Es estímulo, organismo, respuesta. Y a partir de eso se crea este concepto de la psicología conductista que va a derivar en nuestros tiempos en el cognitivismo. Entonces, él tiene la base psicológica. Después viene el idealismo alemán de Immanuel Kant, de Hegel, en el cual la dialéctica, en la cual dice, sí, el conocimiento se adquiere a través de los sentidos, pero se percibe por una categoría de la mente que lo encuadra. Esta categoría de la mente es una categoría que después vamos a entender como los arquetipos más adelante. Claro. Entonces, el idealismo alemán va a ser la base de la psicología de la Gestalt, de la estructura del funcionalismo, ¿no? Claro. Sí, figura fondo. Exactamente. Entonces, así como el empirismo es la base del conductismo, la filosofía alemana, del idealismo alemán, es la base de la psicología de la Gestalt, con Kohler, con Kafka, etcétera, ¿no? Después viene un nuevo cambio, un nuevo paradigma filosófico. Este paradigma filosófico es el irracionalismo, que dice, sí, el conocimiento se recibe a través de los sentidos. Sí, este conocimiento se va a encuadrar en una serie de categorías, como dice la filosofía kantiana. Pero hay una instintividad que determina el comportamiento finalmente, lo instintivo, lo biológico, el impulso vital. Este es lo inconsciente. Y los representantes del irracionalismo como filosofía son Kierkegaard, Nietzsche, fundamentalmente, y Schopenhauer, definitivamente. ¿Ok? Estos es la base del irracionalismo, que después va a ser el psicoanálisis freudiano y después la psicología analítica de Carlos Gustavo Jung. Claro. Y la punta de esta nueva ciencia que tú estás preconizando, la psicología transpersonal. Fíjese, ¿verdad? Que es una maravilla de la manera en que lo está explicando, porque nos pone en contexto también algo bastante importante, pues, ¿no? Que estos temas realmente, que aparentemente para muchos son nuevos, realmente surgen de un contexto histórico de la humanidad, de pensamiento, donde surgieron contextos diferentes en la vida del ser humano a lo largo de la historia, pero sobre todo, pues que a mí me llama la atención una palabra que dijo desde un principio, ¿no? Fundamentalmente el hombre, el ser humano, siempre está en búsqueda de la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué hace en este mundo? Y sobre todo está buscando maneras para conocerse a sí mismo y conocer el mundo que habita. Cuando usted mencionaba conciencia,
¿qué se refiere con la palabra conciencia? Porque se suele entender muchas veces como conciencia de lo que hablábamos a lo mejor al principio, ética o moral, pero la Ajá, conciencia de la que estamos hablando es una conciencia distinta. ¿Qué se exacto. refiere cuando Fíjate, yo en... creo, fíjate, la distinción la podemos encontrar en la manera en que se escribe la palabra conciencia. Ok, ¿Ah? La ajá, podemos escribir conciencia con C solamente y la podemos escribir con SC. ujú, ok, Sería la traducción de consciousness, ¿no? En inglés. Conciencia con SC, si la conciencia sin C tiene que ver con la moral, ujú, pero la conciencia con S tiene que ver con la percepción. ok, ¿Ah? Entonces, ¿y cuál es el flujo de la percepción? Es una sensación recibida por los sentidos. ujú, Esa sensación va a ser entendida e integrada a una experiencia personal propia. Es la percepción. Sí, te diría como un ejemplo ahí muy ranchero, un perrito nos ladra y a los dos, pero yo lo percibo como con miedo porque tengo una experiencia de que cuando era niño me mordió. Y en claro. cambio tú le dices, ay, perrito bonito, qué bonito. A Porque partir ya tú, de la historia de ¿verdad? cada uno de nosotros. Exactamente. ¿Ya? Entonces, tenemos sensación, percepción e intuición. Ok. ¿Ya? Entonces, en ese camino es el camino de esta nueva psicología transpersonal. ¿Y por qué es transpersonal? Porque, fíjate, hemos hablado de los paradigmas de la filosofía. Ujú, Bueno, así como hay unos paradigmas de la filosofía, están los paradigmas de ok. la física newtoniana, la física relativista y la física cuántica, siempre asociados directamente con la psicología Ujú, y con la biología, ¿no? claro. Entonces, cuando hablamos de física clásica, estamos hablando del genio de Newton, ¿no? Qué bárbaro, digo, esta realidad que construimos es gracias a Newton. Ujú, Sí, la noción de gravedad, la noción de movimiento, de la velocidad, del tiempo, del espacio medible, pues creo esta nueva realidad de Newton, el genio de Newton, y está asociado definitivamente con el empirismo, claro. y por lo tanto con el cognitivismo, etcétera, ¿no? Ujú. Y que es una manera entera de percibir y vivir en el mundo. Absolutamente, exactamente. Y después viene el paradigma de la física relativista. Ujú, Sí, te partiré diciendo la frase de Einstein de Dios no juega a los dados, claro. ¿verdad? O sea, Dios no juega a los dados. Es decir, todo está perfectamente armonizado en un caos que se ha diferenciado y el tiempo y el espacio son relativos y a partir de eso son entendidos. Pero después viene boom, y vienen estos físicos cuánticos, entre los cuales me gustaría ahorita aprovechar y hacer un homenaje a un físico mexicano, A ver, ¿cuál es su físico nombre? cuántico mexicano, Ujú, el único alumno mexicano de Albert Einstein, jalisciense, órale. y se llama Manuel Sandoval Vallarta.
que ha hecho aportaciones directamente a la física cuántica. Entonces, ahí te recomiendo que le tomes nota y ya sabes que en internet ahí está todo. Lo Ahí vamos a viene buscar. Sandoval Vallarta. Les recomiendo ahí verlo. Bueno, me desvío un poco porque esta física cuántica, de Niels Bohr, esta física cuántica, descubre a Dios, ¿no? O sea, Nada más y nada menos. O sea, la ciencia encuentra a Dios. Vamos a entender a Dios como Dios, la palabra Dios como una palabra mitológica y simbólica que se refiere a la totalidad y al universo y a la entrega y a la espiritualidad, al mundo de lo espiritual, ¿no? Uh-huh. En ese sentido es que la ciencia encuentra a Dios, encuentra a lo que subyace en lo visible. Uh-huh. Es la puerta de entrada al mundo de lo no visible, uh-huh, pero tan existente. Aquí podemos entender perfectamente el concepto de sincronicidad de Carlos Gustavo Jung. El concepto de sincronicidad de Carlos Gustavo Jung nace de su relación con un físico que se llama Wolfgang Pauli, que primero fue su paciente. Claro. Y al interpretar los sueños de Wolfgang Pauli, premio Nobel de Física, entonces entiende y acuña el término de sincronicidad. Que de hecho, como aportación a esa pequeña historia del encuentro de este psicólogo y el premio Nobel de Física, en aquel entonces, Pauli estaba deprimido, ¿no? Ajá. Pauli estaba deprimido y es el encuentro que tiene de cierta manera como sincrónico, aunque apenas iban a inventar el término, para generar y para que naciera este término que, bueno, nos lleva directamente a algo que tú has desarrollado, que mencionaba también en un principio, pero perdón, quería hacer esa aportación nada más de la historia de Pauli. Excelente, o sea, qué momento histórico tan importante, ¿verdad? Claro, Pauli y Carlos Gustavo Jung, ¿no? Así, hermoso. Entonces, volvamos a lo transpersonal, pero ya pasemos del siglo pasado despidiéndonos con Abraham Maslow. Abraham Maslow es aquel, ¿te acuerdas de la pirámide de la jerarquía, de las necesidades que se van llevando hasta en la punta, que serán las necesidades de realización? Claro. Bueno, esa es la base de las necesidades de trascendencia. Entonces, un gran aportador a la actual psicología transpersonal es el mismo Abraham Maslow. Uh-huh. Y después, desde luego, ahorita hay gente importantísima, Ken Wilber, ¿no? Es decir, Alan Watts, Stanislav Grof. Realmente, ¿perdón? Stanislav Grof, que también fue de los fundadores de la psicología transpersonal. Exactamente, ¿no? O sea, tenemos también ya una base científica por la física y una base filosófica que nos lleva a esta psicología transpersonal. Okay. Entonces, el concepto de espíritu, de espiritualidad y todas estas que has mencionado, bueno, pues nos permiten visualizar realmente un mundo como el que describe Hermann Hesse, ¿no? Uh-huh. En el que el conocimiento sea la base del desarrollo y de la evolución, ¿no? La novela de Hermann Hesse es verdaderamente hermosa, ¿no? Es decir, en todos los sentidos en los que se adentra, ¿no? Y sobre todo porque como tú, pues Joseph Neche, el personaje, pues era músico.
Órale, órale, padrísimo. Que de hecho, estuvimos platicando y en algún momento me compartías que uno de las inspiraciones para crear esta herramienta que yo considero transpersonal que desarrollaste, que se llama Psique, que en un momento me encantaría que habláramos de ese tema, fue inspirada también en la novela del Juego de los Avalorios. Mira, yo creo que para mí el, es el fundamento de mi trabajo, y de mi vocación y de mi interés. Yo el juego de Avalorios tuve la fortuna de leerlo en mi juventud, alrededor de los 17, 18 años, ¿no? Es decir, en el que yo estaba ya por entrar a la escuela de psicología. Estudié en la preparatoria número 6 de la UNAM, de Mascarones, que era una preparatoria que tenía una orientación humanista. Entonces, las clases que estudié allá eran fundamentalmente etimologías griegas y latinas. Estudié algo de latín, estudié algo del griego, y y cayó en mis manos el juego de los Avalorios por una querida amiga de aquel entonces, que era la líder de nuestra palomilla en la preparatoria, ¿no? Irene Limón, por allá anda la Irene, y me hizo el favor de regalarme y mostrarme ese libro, que para mí fue definitivo, verdaderamente. O sea, para mí el libro de Hermann Hesse lo leo y lo releo y lo vuelvo a releer durante toda mi vida, es mi novela, ¿no? Claro, y Sí, cada vez que lo lee encuentra cosas distintas, ¿no? siempre, fíjate, siempre, siempre. Me enriquece, me confirma y me orienta a este trabajo del juego de psique. Es Claro. decir, del término de juego lo terminé, lo tomé de Hermann Hesse, y el concepto de sincronicidad lo tomé desde luego de la psicología analítica de Carlos Gustavo Jung, y los conceptos de transformación y exploración son los conceptos del viaje de Joseph Campbell, del héroe de las mil caras, y la conciencia con SC, ¿no? Sí, Claro. y de ahí me apoyé en la búsqueda de estos juegos ancestrales, ¿no? El patoli mexicano, sobre todo. Realmente el juego del psique tiene como fundamento el juego mexicano del patoli, Del Patoli. que Fíjate, es antes, equivalente. perdón que te ¿Perdón? interrumpa, Armando, para que establezcamos el hilo conductor que nos ha traído hasta este punto que nos vas a empezar a hablar de psique, creo que es importante mencionar varias cosas que se han dicho desde un principio, ¿no? Una, que nos has llevado en esta narrativa por una historia de conocimiento, pero también por una historia donde se ha desarrollado las percepciones que ha tenido el ser humano de la realidad, primero, ¿no? Entonces ya revisamos qué es juego, ya revisamos qué es conciencia, ¿no? Nos hablaste de la transformación, de la evolución del paradigma de la filosofía, del paradigma psicológico también, y nos lleva a este punto donde tú desarrollaste este juego, esta herramienta que en un principio llamábamos de esta manera, que es el juego de sincronicidad, otro punto que también ya explicaste, para la exploración y la transformación de la conciencia. Y pudiéramos agregarle conciencia con SC, ¿no? No conciencia del otro. Entonces, este juego de psique que tú desarrollas, esta herramienta, ¿se fundamenta en qué? ¿O qué es psique? Bueno, buena pregunta. Es decir, ¿qué es la psique? ¿No? Si ah, por principio, el nombre, psique, tiene un origen griego y quiere decir alma, primeramente. Psique es alma.
Por eso se ha tomado como concepto de la psicología, como el estudio del alma, el estudio de la mente, etcétera. Claro. Ese es psique. Pero si está escrita y acentuada diferente, quiere decir otra cosa. Psique, si dices psique, vamos hacia el alma. Pero si dices psique, quiere decir mariposa. Y mariposa es el símbolo de la transformación de lo terreno a lo celestial, ¿no? O sea, este gusanito que después se abre el capullo y sale y vuela, etcétera, ¿no? Hacia el cielo, ¿no? Claro. Entonces, psique es la totalidad de los procesos conscientes e inconscientes del ser humano. Esa es la psique. Okay. Entonces, a donde vamos a acercarnos en la psicología, en todos sus términos filosóficos, va a culminar en este concepto de psique como el alma en transformación, ¿no? Y está escribí una pequeña novela que le llamé La historia romana del amor, porque es la historia de Psique y Cupido. Uh-huh. Entonces, la palabra de psique está también en la literatura latina de Apuleyo. Apuleyo escribe un libro que se llama el libro de las transformaciones, y en ese libro de las transformaciones, que es la narración del viaje de un personaje en todas sus transformaciones, también se llama, dice, el libro de las transformaciones o el asno dorado, ¿no? Okay. El asno de oro. Uh-huh. Entonces, este asno de oro, en este asno de oro de las transformaciones está el cuento de Psique y Cupido. Entonces, en donde Cupido simbólicamente representa la fuerza erótica natural, instintiva, que busca su complemento en un acto sexual y que se enamora de una joven terrena que se llama Psique, y que al ser terrena, Cupido, fíjate, Cupido es hijo de Venus y de Marte. Venus, el amor, y Marte, la guerra, ¿no? Entonces, el hijito de estos dos es Cupido. Entonces, es absolutamente amoral. Le vale gorro si es hombre, mujer, casada, soltera, etc. Se flecha. Claro. Hasta los dioses le tenían miedo, ¿no? Entonces, esta Psique, que es terrena, es adorada como si fuera una diosa por su historia, ¿no? Entonces, Venus se ve desplazada en todos sus templos, se enoja y manda a Psique a que fleche a la Psique con el más despreciable de los hombres, y el Cupido termina enamorándose de Psique, ¿no? Entonces, la rapta, y cuando Venus viene por la venganza, le pone una serie de pruebas, porque Psique, cuando la va a matar, le dice, es que estoy embarazada. Entonces, ¿cómo que estás embarazada? Y mi nieto va a ser un semidios, no te puedo matar. Entonces, tienes que pasar una serie de pruebas para convertirte en dios. Y esas pruebas son la introyección de el alma femenina representada en las diosas griegas. La ayuda Hera, que es la esposa de Zeus, la esposa. La ayuda a Minerva, que es la guerrera. La ayuda Demeter, que es la madre. Entonces, el arquetipo femenino está
representado por la esposa, por la amante de Venus, por la madre, por la hija, de tal manera que el alma femenina, por eso es complicada de entender. Sí, claro, y que aparte, sus equivalentes. y que aparte también no solamente se piensa, por ejemplo, como que solo las mujeres poseen esa cualidad, ¿no? Sino que Ajá. también se encuentra dentro de los hombres, es decir, dentro de la psicología junguiana, todos tenemos dentro ánima y animus, Ánimas, exactamente, ¿no? El exactamente, principio masculino y el principio femenino. Entonces exacto, es fundamental entenderlo también para nosotros los varones, ¿no? definitivamente, definitivamente. Entonces, por ahí va, me extendí en la respuesta a tu pregunta, que es psique, ¿no? O sea, yo creo que lo debemos resumir en la totalidad de los procesos conscientes e inconscientes del ser humano. Esa es la psique. Ok. Y psique como herramienta, que es la herramienta que usted desarrolla, ¿qué hace? ¿En qué se basa? ¿Cómo se juega? ¿Qué es psique? Ahora Ajá. ya ahora sí en el terreno de qué es, cómo se hace y cómo se juega. Bueno, la verdad de las cosas, querido Eric, es que diciéndole en términos de los muchachos de nuestro tiempo, mi psique es un copy-paste. Es un copy-paste de los juegos ancestrales. Porque lo que hice yo es, con esta visión de los paradigmas de la psicología contemporánea, acercarme a el lenguaje de los juegos ancestrales. Y encontré que todos tienen como característica 3 niveles de lenguaje. Un lenguaje mitológico, un lenguaje simbólico y un lenguaje matemático astronómico. Todavía no astrológico. Astronómico. Astronómico. Entonces, un lenguaje mitológico, un lenguaje simbólico y un lenguaje matemático astronómico. El lenguaje mitológico. Quetzalcóatl baja al Mictlán a recoger los huesos de sus antepasados para crear el quinto sol. Es el mito. Quetzal quiere decir pájaro y Cóatl quiere decir serpiente. Entonces, la serpiente emplumada simboliza a la unión de la totalidad del universo. Claro. Y en el tercer lenguaje está el concepto astronómico de que Quetzalcóatl es y representa los movimientos planetarios de Venus, del planeta Venus, que es el único planeta del sistema solar que tiene un movimiento retrógrado. Quiere decir, si todos estamos dando la vuelta así, Venus la está haciendo al revés, ¿no? Al contrario, ¿no? En el Al sentido contrario. opuesto. Exacto, ¿no? Entonces, el movimiento de Quetzalcóatl tiene que ver con la relación del Sol, la Luna y Venus, lo cual 3000 años de observación de los canallas mesoamericanos lo describieron con tal precisión en el que el calendario mesoamericano tiene 2 ciclos, uno de 365 días y uno de 260 días. O sea, hace el calendario solar y el calendario lunar. Exactamente, exacto. El lunar es venusino también y es nocturno.
claro. Por lo tanto, Entonces, en esta explicación que nos da, ahí se encuentra el lenguaje mitológico, con la primera exacto, descripción de Quetzalcóatl, exacto. el lenguaje simbólico y el Ajá, lenguaje astronómico. exactamente, exactamente. Bueno, esos tres lenguajes los tomamos y los aplicamos al I Ching chino, por ejemplo. Ok. Es ¿Ah? otro fundamento del juego de psique. Exactamente. Y me encuentro con que tiene un lenguaje mitológico, tiene un lenguaje simbólico y tiene un lenguaje matemático astronómico idéntico al de la piedra del sol y del mar. Como que algo sabían estos Idéntico. cuates del pasado, ¿no? Exacto, exacto. Y después ese mismo lo aplico al juego de Lila, que es este juego que le hablábamos del Kundalini, del karma, etcétera, y me encuentro tres lenguajes, uno mitológico, uno simbólico y uno matemático, astronómico, idéntico al I Ching e idéntico al Batoli mexicano. Ok. Y después lo aplico al Asha, el juego del ajedrez ahora, Ujú. y lo encuentro tres lenguajes, mitológico, simbólico y astronómico, idéntico al de los otros juegos. Claro. De tal manera que al hacerse, si son homólogos, lo que hice fue hacer en el juego del tablero una relación entre los cuatro. Entonces, el tablero de psique tiene los movimientos y la simbología de Asha y Chin, Patoli y el Kundalini, El juego de el Lila. Príncipe Escalera. ¿Cómo? Porque me imagino que es un contexto muy amplio y hablar de eso nos llevaría quizá mucho tiempo, pero ¿de dónde surge la inspiración de buscar en estos juegos? Es decir, ¿cómo llega esto que comentaba en un principio de que realmente son ingredientes, son elementos que mete una licuadora, los cocina, se prepara y fundamenta el juego de psique, que es la herramienta que desarrolló? Pero ¿de dónde recibe usted la inspiración para poder decir, en este Ay, juego? Eric, mira, fíjate que te voy a platicar con la anécdota como se sucedió. Ok. Yo soy un personaje de, de la época de los 60 Ujú. del siglo pasado. Gran época, gran época. Bueno, quiero decirte que dentro de esa época me adherí a el hipismo Ujú. y pude vivir en una comuna hippie, paz y amor, y ya sabes, todo Órale. este concepto, la experiencia psicodélica. Es decir, en ese entonces tuve la oportunidad de experimentar con los hongos alucinógenos, con el peyote, y sobre todo con el ácido lisérgico, el LSD, Lucy in the Sky with Diamonds. Entonces, esa experiencia en la que mi primer impacto en la vida psicodélica fue la sorpresa de darme cuenta de que todos somos uno y que todo el universo era una unidad y que no, que lo podía yo entender y comprender de una manera inmediata, en Claro. fácil. Bueno, eso fue en los años 60. Posteriormente, ya que terminé mi carrera, estudié, me regeneré, ya fui bueno socialmente hablando. Socialmente Sí, aceptado ya era. exactamente, ya peinadito. Sí, llego a la universidad y en la universidad estudio psicología y en ese entonces
el Colegio de Psicología estaba en la Facultad de Filosofía y Letras, por lo tanto, tenía una orientación más psicoanalítica. Sin embargo, tuve oportunidad también de tener maestros eméritos, excelentes maestros del conductivismo, y esa fue la línea que seguí. Más bien era yo empirista y era yo conductista, estímulo real. Bueno, pues en algún momento de mi vida tuve una enfermedad, una operación a la que me vi sujetado, y estando allí en el lecho del dolor, me llegaron a visitar unos amigos hipitecas de aquellos épocas, de los años, ¿no? 60, donde tuvo estas experiencias. Exactamente, ¿no? Eran mis amigos, queridísimos amigos, los Ahumada, ¿no? Marido y mujer, hippie, y ellos muy respetuosos del hipismo, ellos Claro. le siguieron, o sea, Claro. el rock y todo, o sea. Y me saludaron y me dijeron, "No, oye, necesita para ayudarte, te traemos aquí a que juegues este juego que te va a ayudar, y se llama el I Ching. Tú tienes que hacer una pregunta, lanzas unas monedas, y aquí está el I Ching que te va a dar esa interpretación". Entonces, digo, mi primera impresión fue voy, ¿no? Así como, a ver, ¿no? Entonces, pero concéntrate, ya hace la pregunta. Ok, pasa. Y hago la pregunta y ¡zas! Me responde. A ver, y otra vez, y otra vez. Y cada que preguntaba me respondía, de una manera simbólica, pero me respondía. Y entonces me pregunté, no, ¿por qué me adivina? O sea, me pregunté, ¿cómo me adivina? O sea, no tanto la respuesta que le daba, sino lo que le Exacto. interesó fue cómo funciona esto. ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿cómo? Entonces, ese fue el punto clave de acercarme a el I Ching y empezarlo a comparar con el calendario mexicano, el calendario azteca. Porque dije, está muy similar acá, nada más que pues no sabía yo que adivinaba también, hasta después pero lo que descubrí es que parece que adivinan. Después Parece que ya tuve la adivina. cercanía con el tarot y ya tuve la cercanía con la astrología, y entonces no es que adivinen, parece que adivinan porque en realidad es una proyección del interior del inconsciente colectivo. Claro. Y creo que este es un Entonces, punto, creo que este es un punto muy importante, porque se suelen ver estas herramientas de pronto como cosas que adivinan, ¿no? ajá, Y más ajá, que adivinen, son lecturas del momento presente, ¿no? Es decir, exacto, son herramientas que nos ayudan a ver el mapeo interno que hacemos de la realidad, exactamente, de nuestras cogniciones y de las maneras que tenemos de entender el mundo. exactamente, exactamente, exactamente. Es decir, son una proyección de nosotros mismos. Tuve oportunidad, ya ha pasado el tiempo, de siempre mi vocación ha sido ser profesor, fíjate, ser maestro desde he estado en varias universidades, y estuve en el Tecnológico de Monterrey, en donde me contrataron para un proyecto de 6 meses y me quedé 12 años, ¿no? Sí, Órale, bastante viviendo allá tiempo. en Monterrey. Y ahí tuve la oportunidad de conocer al Club de Budapest, porque el tecnológico les manejaba las cuestiones de internet y de difusión y demás, y
tuve oportunidad de presentarles el juego este de Psique y ellos me hicieron el honor de nombrarme miembro creativo del club y el trabajo que he hecho ya es en función de eso. Y una de las cosas que aprendí perfectamente bien del Club de Budapest es que la realidad no la conocemos, la construimos. Claro. Entonces, dice el Club de Budapest, si así es la realidad, lo que estamos construyendo de nuestro interior, pues está muy mal, ¿no? Claro. Entonces, para realmente cambiar a un nuevo mundo, hay que hacer un cambio interior de la humanidad para proyectar esta nueva. Una pregunta, Armando, para la gente que no ha escuchado o tiene relación con este club, ¿qué es el Club de Budapest? Fundado por el señor Ervin Laszlo. Ervin Laszlo, sí. Mira, el Club de Budapest tiene su fundamento en un club que se llama el Club de Roma. Este Club de Roma en los años 60 convocó a economistas y convocó a científicos para hacer un movimiento en pos de el mejoramiento del mundo. Entonces, ante la polución, ante las guerras, la pobreza, etcétera, se reunieron este grupo de puros premios Nobel, fíjate. Eran economistas, premios Nobel y sumamente destacados los del Club de Roma. Entre ellos estaba Ervin Laszlo, miembro del Club de Roma. Y sacaron dos reportes famosísimos, también se pueden encontrar muy bien en los internets y todo esto. Uno se llamó La humanidad en encrucijada y otra se llamó Los límites del crecimiento. En ambos, el trasfondo es el mundo se está suicidando, se está matando. Es decir, las guerras, la polución, etcétera, van a terminar destruyendo el planeta. Y la reacción que tuvo el mundo fue: estos son unos catastrofistas. Claro. ¿Cómo están queriendo pretender cambiar el medio ambiente si pues el petróleo es la fuente de la economía, etcétera? ¿Cómo van a querer terminar con las guerras si aquí los comunistas, cómo van a querer terminar con la pobreza? Sí. No. Entonces, tuvo un gran rechazo el Club de Roma y se convirtió el Club de Roma en activista. El Club de Roma, del Club de Roma, inmediatamente salió Greenpeace, en los que se paran y detienen a los barcos, etcétera, activistas. Y nació Amnistía Internacional también. O sea, se convirtió en un movimiento más activista y, por lo tanto, en confrontación con el mundo. Fue cuando Ervin Laszlo propone hacer un club en el cual también sean invitados premios Nobel y líderes espirituales. Invitaron al Dalai Lama, ahí ustedes podrán ver, hay grandes personalidades y humanistas en el Club de Budapest, pero ahí su misión era la evolución de la conciencia humana y una nueva ética social. Okay. Y para eso es el fundamento de la creación del Club de Budapest. Y este Club de Budapest ahora, en este tiempo, actualmente, ha tomado
una gran relevancia porque ha sido muy aceptado. Entonces dice, tenemos que construir a partir de la evolución de la conciencia un nuevo mundo. Ese es el Club de Budapest. Claro. Fíjate que en algún momento leí un libro de Ervin Laszlo que se llama Tú puedes cambiar el mundo. Y creo que fundamentalmente la idea que acabas de compartir, pues es importantísima porque ahí dice, ¿no? Y la adopto de hecho aquí en el programa, como cambiar, dice, ya no es una teoría o ya no es una posibilidad, es una realidad. ¿Para qué? Para la sobrevivencia de la especie humana, ¿no? O sea, necesitamos fundamentalmente una nueva respuesta ante los eventos que estamos viviendo, pero no pueden provenir del mismo lugar que ha generado todos estos problemas que tenemos, tanto sociales, humanos, queriendo explotar los recursos planetarios, viendo como a nuestro planeta como un recurso infinito, cuando realmente es algo que es finito. Entonces, esta nueva relación que tenemos que tener hacia la vida, hacia la especie, hacia nosotros mismos, debe de venir de una respuesta desde la conciencia, como lo mencionas. Así es. ¿Cómo te unes al Club de Budapest, Armando? ¿Cómo tú te unes al Club de Budapest? ¿Cómo llegas ahí con esta herramienta? ¿Cómo te presentas? Sí. Laura, mi esposa, que transmutó, sí, Laura, mi esposa, y yo trabajábamos en Puerto Vallarta, y yo dirigía un pequeño museo arqueológico y tenía yo un programa de turismo cultural para sostener al museo. Me alié con los guías de turistas, con hoteleros, con los barcos que llegaban, cruceros a Puerto Vallarta, y les ofrecíamos tours y les ofrecíamos eventos culturales allá. Teníamos una sala prehispánica, teníamos una sala de arte contemporánea, teníamos una sala étnica de huicholes. Total que teníamos un buen número de visitantes, les dábamos clases a los guías de turistas, etcétera. Fue una época muy bonita en la que el museo pues era una atracción allá en Puerto Vallarta. Y a ese museo llegaron dos americanos, una pareja de americanos. Y Laura, mi esposa, les explicaba en el tour que les dábamos la piedra del sol, la interpretación de la piedra del sol, y les mencionó que su esposo, o sea, yo, estaba desarrollando un trabajo sobre la conciencia humana. Estos dos señores, Ken Adams y Mimi Adams, resultaron ser dos personajes en Estados Unidos muy vinculados con la New Age. Ellos visitaban a Vallarta muy seguido y porque eran muy amigos de Elizabeth Taylor y de Richard Burton, que eran ahí emblemas en Puerto Vallarta, ¿no? Entonces ellos los convencieron de que fueran a Vallarta, se enamoraron de Vallarta como le pasó a la Taylor y a Burton, y me invitaron a Estados Unidos a presentar mi libro a Marilyn Ferguson, que era la gurú de la nueva Age. Escribió La conspiración de Acuario, que fue un libro verdaderamente extraordinario, y me presentaron a Thomas Berry, que era un premio Nobel que acababa de lograr una serie de escritos, y era jesuita, etcétera. Y me dijeron, vamos a publicar tu libro y tu juego. Y entonces nos fuimos a vivir allá, como príncipes vivíamos, Laura y yo, porque se fue Laura y usted a Estados Unidos. Nos fuimos a Estados Unidos y estuvimos ahí durante un año viviendo con ellos en Beverly Hills, y bien bonito las cosas. Y yo
platicando con estas personas, con Merlin Ferguson, etcétera, llegué a conocer a Alan Watts, etcétera, y publicaron la primera edición del Psique allá en Estados Unidos y en inglés. Ok, esa fue la primera publicación que hubo de Esa fue la primera publicación. Ya teniendo esa publicación, hice una presentación aquí en Guadalajara, precisamente, y ahí estaba asistiendo el director del Centro de Sistemas de Conocimiento del Tecnológico de Monterrey. Uh-huh. Y a él le presentamos el Psique y nos invitó a trabajar allá al Centro de Sistemas de Conocimiento, y ahí conocí a Alexander Laszlo del Club de Budapest. Alexander Laszlo es hijo de Erwin Laszlo, y nos conocimos con ellos, los Adams, mis queridos amigos, Mimi y Ken. Invitaron a Erwin Laszlo a Nueva York. No sé si lo invitaron o aprovecharon que estaba en Nueva York Erwin Laszlo para invitarlo a cenar, ¿no? Y lo llevaron a un hotel y violines y etcétera. Y le hablaron de mí. Yo no pude asistir a esa reunión, pero le pidieron sus libros, me dedicó sus libros y me invitó como miembro creativo del Club de Budapest desde ese entonces. Okay. Así que ya llevo, pues, por lo menos 12 años en el Club de Budapest, y ahora me han encargado un trabajo muy interesante que es, a partir del Psique, mostrar o demostrar lo que ya ellos han planteado teóricamente, que la muerte es un mito. En realidad es una transmutación espiritual que sigue una evolución. Entonces, pues ese tema apasionante, verdaderamente lo he seguido porque he tenido la experiencia transpersonal de poder seguir cerca espiritualmente de Laura, mi esposa, y la siento como una guía, ¿no? Claro. Entonces ha sido muy importante, y por lo tanto me dijeron, pero pues entonces hay que hacer una sede del Club de Budapest allá en México, y me encargaron a hacerlo, y ahorita lo estoy haciendo. A partir del mes que entra vamos a inaugurar el Club de Budapest Psique en Puerto Vallarta. Órale. Donde vamos a hacer todo búsqueda de movimiento, invitación, etcétera, ¿no? Entonces, el mes que entra tendré el placer de invitarte al Psique Center del Club de Budapest en Puerto Vallarta. Pues muchísimas gracias, nosotros encantados de participar, de estar por allá apoyándote, y pues enhorabuena, también muchas felicidades por esta experiencia que estás a punto también de iniciar, este viaje como el que hemos hablado durante esta charla, Armando. Y fíjate que me llama la atención esta última parte que dices, que es la tarea que te encarga el Club de Budapest, que es la experiencia sobre la vida después de la muerte, o que realmente la muerte pues no es el final como generalmente se suele ver, ¿no? Sino como un proceso de transformación, transmutación, sí, donde la conciencia sigue existiendo. ¿Qué estás investigando? ¿Cómo lo estás investigando? Realmente hay que seguir, o estoy siguiendo, tratando de seguir el método de acercamiento transpersonal. Uh-huh. Sí, es decir, para poderlo hacer no solamente como una especulación, tengo que establecer pruebas fácticas
de que eso se sucede. Y para eso estoy acercándome a la psicología transpersonal como base de esta investigación. Y por lo tanto también con el juego de psique en este nivel de, si dijéramos, si habláramos en términos de los chakras, tenemos 7 chakras que tienen una referencia física. Sahasrara es la última, pero de Sahasrara hay un chakra que no tiene una identificación física, pero que tiene una conexión universal. Entonces, por ahí me estoy yendo a esas conexiones y híjole, fíjate, mi infancia en mi infancia tuve 3 mentores. Mi padre, que era músico, pero era músico de cabaret, entonces nunca lo veía yo, ¿ya? Pero tenía 2 hermanos y él me dijo, yo no puedo atenderte como yo quisiera, pero quiero que mis hermanos sí te ayuden. Y uno era sacerdote y el otro era espiritista. Y bueno, pues ahí fue una revoltura ahí que tuve, pero fue mi primer acercamiento cuando tenía yo 12 años con el espiritismo, de tal manera que ya no lo veía yo como con miedo, como que ahí vienen los fantasmas, sino como una conexión con esta persistencia de la conciencia, como bien dijiste. O sea, lo que persiste es la conciencia, y esa conciencia que persiste está enmarcada en mitos como es el infierno y el purgatorio y el cielo, etcétera. Esos mitos en realidad tienen una base, es decir, aquellos que no se pueden desapegar totalmente del mundo material están en el purgatorio, y aquellos que psicológico, es decir, claro, no pueden separarse, desapegarse, y aquellos que murieron con una gran violencia o tuvieron una mal karma, también no se pueden desapegar de acá. Todas estas son acercamientos que estoy haciendo. Claro. Sí, todavía estoy buscando esta metodología transpersonal que tiene que ver con la física cuántica también, ¿no? Sí, no tengo prisa para hacerlo. Claro. Sí, no. Cuando me hacen esa petición, no me dicen en tanto tiempo, no. Claro, solamente es como... Vamos a acercarnos, ¿no? Un acercamiento, seguir una vía, empezar a llevar el esfuerzo hacia ese punto, ¿no? Exacto. Y que suena por ejemplo, ¿no? Me recuerda a los trabajos que se hacen en el Tíbet de los monjes budistas, ¿no? Que en la experiencia de muerte... lo que ellos buscan es reconocer al final de la muerte. De hecho, ellos fundamentan que la conciencia sigue existiendo después de la muerte orgánica, ¿no? Primero, que la conciencia no tiene un lugar geográfico, ¿no? No habita un espacio definido donde yo pueda decir, aquí está mi conciencia o aquí está mi conciencia, ¿no? Entonces, cuando surge la muerte orgánica, la conciencia... está en un lugar donde tiene que reconocer como su propio hábitat, pero al no reconocer ese espacio, ese lugar donde nace, donde emana la conciencia, vuelve al ciclo de reencarnaciones nuevamente, obviamente a partir de la teoría budista, donde la conciencia que no se reconoce a sí misma como conciencia es jalada nuevamente al flujo natural mecánico
de la vida, ¿no? En el mundo, o el samsara, como le llaman. Entonces, bueno, es una labor interesantísima Oye, pero qué hermosa exposición has hecho. O sea, digo, te admiro tu claridad de pensamiento, verdaderamente, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias, hermano. Es muy claro todo lo que acabas de decir. Y es a partir de lo que dices, ¿no? Que es donde van enfocados tus esfuerzos. Pues bueno, es esta teoría, estas nuevos paradigmas de los que hemos estado hablando, pues fundamentan y hablan todo este tipo de experiencias que son una realidad y que todos los seres humanos tienen acceso a este tipo de experiencias, que creo que es importante mencionarlos. No son temas ni de brujería, ni de otras cosas, ni de adivinación como lo que hemos dilucidado atrás, ¿no? Sino que estos temas es importante que las personas comiencen a aprender de ellos, que comiencen a percibir y a experimentar con estas propias metodologías para hacer descubrimientos personales, pero sobre todo, una palabra que tú decías en un principio, una transformación de la conciencia por el bien común de la especie humana, por la evolución planetaria, pero también por una mejor calidad de vida, pues, personal y para todos los seres, ¿no? Así Armando, es. pues muchísimas gracias por esta entrevista, por esta plática. Creo que nos llevaste por un viaje increíble de conocimiento, de paradigmas, de ciencia, de psicología, de tu herramienta padrísima de psique. Obviamente necesitamos más tiempo para poder entender a fondo, pero creo que es una herramienta maravillosa y sobre todo con el propósito que tú mencionabas desde un principio, la transformación de la conciencia, el bienestar del ser humano. Y te quiero hacer esta última pregunta, es, todo este viaje, todos estos sucesos que tú has experimentado en tu vida, eventos sincrónicos que te han llevado al desarrollo de esta herramienta, es como si hubieras tenido muchas vidas en una sola vida, ¿no? O sea, desde que nos platicaste de el hipismo, del periodo de trabajo como en el Museo de Arqueología, fuiste psicólogo, o sea, eres psicólogo, investigador, maestro muchos años. Toda esta práctica, toda esta relación que has tenido con la psicología, ¿qué te ha dejado a ti en lo particular, a ti como ser humano? Fíjate, el dar gracias a la vida. Gracias a la vida, que era el cantante, ¿no? Es decir, me ha dado mucho la vida. Y yo estoy muy agradecido porque siempre he encontrado gente maravillosa, gente buena, yo solamente soy agradecido, muy agradecido. Y, y con la tranquilidad y la paz interior de estar trabajando para prepararme para mi propia transmutación. Sí, le digo a Andrés, mi hijo, quiero que cuando dé el acto final, la gente diga, otra. Claro. Eso es serio, agradecimiento a la vida. Qué bella respuesta, sobre todo porque creo que es algo que todos tendríamos que cultivar, ¿no? En esta experiencia de mundo, en esta experiencia de vida, particularmente, obviamente, todos tendríamos que desarrollar esta experiencia de agradecimiento, porque mencionando otra vez al budismo, ¿no? En una de las meditaciones preliminares que ellos consideran antes de iniciar un conocimiento, un aprendizaje meditativo, contemplativo, la primera es valorar y agradecer la experiencia humana, ¿no? Esta experiencia de oportunidad, de tiempo y de espacio, ¿no? Sí, fíjate qué maravilla, ¿no? Sí, paz, una luz. Digo, gracias a la vida, gracias a Dios, gracias al infinito. Claro, pues Armando, dentro de este tópico último que hablamos, pues agradecimiento también hacia ti por tu tiempo, por tu espacio.
Espero que no sea la primera vez ni la última, sino que podamos hablar Seguramente, muchos seguramente. temas que hacen falta. Y pues te agradezco nuevamente, un placer, un privilegio y un honor para nosotros y para el programa tenerte aquí. Y bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima, mi querido Armando. Un abrazo. Muchísimas Hasta, gracias a ustedes.